Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo una semana estupenda. Hoy vamos a ver una estrategia válida para la temporalidad de 15 minutos, pero es una estrategia que no solamente nos va a decir cuándo tenemos que entrar al mercado, sino también vamos a saber cuándo no debemos de entrar. Eso es algo que nos va a decir uno de los indicadores que vamos a ver hoy. Así que prestar mucha atención porque esta estrategia tiene mucho potencial. Vamos a pasar a pantalla. Bueno, antes de nada, quiero comentar algo importantísimo, sobre todo para aquellas personas que están siguiendo a esas monedas tan famosas llamadas memes, que al fin y al cabo son unas monedas que no tienen detrás ningún proyecto sólido o básicamente no tienen ningún proyecto, simplemente se entra para especular con ellas y la verdad que están dando muchas alegrías, las cosas como son. Y en BingX ahora mismo podemos acceder a ellas, pero de un solo clic. Es una actualización nueva de estos últimos días y la verdad que está genial. Si nos vamos aquí y desplegamos donde tenemos todos los activos, fijaros que ahora mismo nos han implementado aquí esta sección llamada meme, que si hacemos un clic directamente nos va a llevar a todas esas memes que ahora mismo están teniendo esos movimientos tan volátiles que la mayoría de las personas que entran para especular criptomonedas se están beneficiando, ¿no? Tenemos aquí a Pepe, que bueno, Pepe ya sabéis que estos días de atrás sobre todo ha dado mucho que hablar. Por otro lado tenemos a Turbo, que hoy en el grupo de Telegram me he fijado que había mucha gente especulando con Turbo y la verdad que tener aquí a mano esta sección me parece muy interesante. Lo demás todo igual, ¿vale? Tenemos las acciones, que esto es algo que tampoco lleva mucho tiempo, pero tenemos también un montonazo de acciones y lo demás, bueno, todo igual, ¿vale? Quien opere Forex, lo mismo, índices y desde la pestaña de más tenemos aquí un montón de cosas más. Pero me ha llamado mucho la atención esta sección de meme, porque la verdad que estos últimos días o semanas que están tan de moda y se especula tanto con ellas, pues bueno, que sepáis que ahora mismo desde BingX las tenemos ahí a mano, ¿de acuerdo? Bien, vamos al lío. Como ya sabéis, en BingX es donde hacemos las operaciones, pero analizamos en TradingView, así que nos vamos a quedar solamente con TradingView. Vamos a la pestaña de indicadores y ahora quiero que prestéis especial atención a los indicadores que vamos a ver hoy. Por un lado tenemos el Supertrend V1.0 Buy or Sell Signal. Mucho cuidado porque hay muchos Supertrend. De hecho, yo aquí si escribo Supertrend vais a ver que aquí nos sale infinidad de cosas relacionadas con la palabra clave que acabo de escribir de Supertrend. Así que tener especial cuidado porque el que vamos a usar nosotros hoy es este Supertrend V1.0 Buy or Sell Signal. Fijaros en el nombre del creador y en el número de seguidores para que tengáis una orientación. Ese por un lado. Y después también vamos a cargar ahora mismo en pantalla el Squid Index de Luxalgo. Bueno, Luxalgo ya es un nombre muy popular dentro de TradingView, así que no hay mucho que decir. Pero el indicador no lo hemos visto en ningún momento en el canal, así que vamos a cargarlos. Le damos un clic a cada indicador. Genial. Lo bueno que tenemos aquí al día de hoy es que no vamos a tener que hacer ninguna configuración, a no ser que queráis cambiar alguna cosa, como puede ser en estilo, si no os gusta el color rojo o no os gusta el color verde, o lo mismo con este indicador, si no os gustan los colores, pues los podéis cambiar. Bien, esto no queda aquí, vamos a necesitar más cosas. Vamos a trazar aquí una línea en el nivel 50, después os lo explico todo, no os preocupéis. Le damos aquí al más, dibujar una línea, pinchamos dos veces en la línea y ahora en coordenadas vamos a darle el valor de 50 y en estilo, pues bueno, vamos a ponerle un color amarillo y lo tenemos. Aceptamos, estupendo. Bien, vamos a necesitar algo más. Vamos a colocar una media móvil exponencial o lo que viene a ser una EMA, media móvil exponencial. Aquí sí vamos a entrar dentro de la configuración, le vamos a dar un valor de 200, ya que estamos en 15 minutos. Vamos a darle un color blanco y grosor al máximo. Lo tenemos. Esto es todo lo que necesitamos para esta estrategia. Os comento un poco lo que tenemos en pantalla, ¿vale? Por un lado tenemos el Supertrend V1, que básicamente es un indicador de tendencia. No le deis más vueltas, es un indicador de tendencia. Línea de color rojo, tendencia bajista. Línea de color verde, tendencia alcista. Como este indicador hay a patadas. Puede cambiar un poco el estilo, pero básicamente indicadores de tendencia, la verdad es que en TradingView tenemos un montonazo de ellos. Bien, pasamos a el Squid. Este es el indicador que os digo yo que es tan interesante. El Squid lo que va a hacer es medir la acción de
la compresión del precio mediante un porcentaje. Estos porcentajes que vemos aquí. A mayor valor, mayor grado de compresión. A menor valor nos indica una liberación de esa compresión. Es decir, cuando estamos por encima del nivel 0, no este que he marcado, este es el nivel de 50. El nivel 0 sería esta línea de puntos blanca que vemos aquí. Si el indicador me marca por encima, es que estamos en una zona de compresión. Si os fijáis y vamos a la parte superior, vemos que son velas más pequeñitas, vemos que es un rango y ahí es donde no debemos de entrar. Mientras que el precio, si se encuentra por debajo de esta línea que he marcado del nivel 50, van a ser las oportunidades para entrar, tanto en short como en long. Cabe decir que este nivel de 50 es un nivel que he puesto yo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si vosotros encontráis otro valor en los que os sentís más cómodos o le veis mayor efectividad a la estrategia, pues simplemente lo tenéis que modificar. Yo me siento cómodo en este nivel de 50, pero puede que alguien se sienta más cómodo en el nivel de 40 o en el nivel de 60. Ya llevado a la práctica lo vais a ver mucho más claro todo. Bien, en cuanto a la EMA de 200, creo que no hace falta decir nada. Una EMA para identificar la tendencia de una manera más clara, es decir, si el precio está por debajo de la EMA, entramos en corto o en short, y si el precio está por encima, vamos a entrar solamente operaciones en long. Hasta ahí todo claro. Ahora bien, ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo actuar tanto en una tendencia bajista como en una tendencia alcista. Vamos a ver qué condiciones se tienen que dar y aparte de eso, también vamos a ver qué riesgo-beneficio es el que vamos a colocar. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, nos encontramos aquí en una tendencia bajista. Vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de una entrada en short en este caso. En primer lugar, tenemos que ver que el precio rompe por debajo de la EMA de 200. Mirar, con esta vela lo tenemos. Bien, por otro lado, el indicador de super trend lo tenemos en color rojo. Esa es otra de las condiciones, también lo tenemos. Y ahora bien, lo interesante, nos vamos a la parte baja donde tenemos el indicador de squid. Justamente donde esta vela que ha roto, vamos a trazar una línea. Genial. Bien, fijaros dónde estamos en este punto. Este punto habría que esperar un poco para entrar. Yo ya os digo, esperaría a que estuviese justo por debajo del nivel de 50. Cuanto más abajo esté, mejor. Mucho tampoco, porque si el precio ya está en la parte baja, es muy probable que ya se empiece a dar la vuelta y volvamos otra vez a una zona de compresión. Pero si el oscilador todavía se está desarrollando o está en la parte baja, nos serviría. Yo aquí me esperaría un par de velas más, porque si contamos un par de velas más, de hecho voy a trazar otra línea para que lo veáis, teniendo en cuenta que entramos a vela cerrada, pues esperamos de todas formas un par de velas más. Un par de velas más sería por ahí. No es lo mismo hacer la entrada en este primer punto de intersección que hacer la entrada aquí. Si nos fijamos, esta línea naranja
se está ya desarrollando y estamos muy lejos de esta zona, digamos, de compresión que nos marca el squid. Entonces aquí sí sería un buen nivel para hacer una operación en short. Bien, vamos con la gestión. Si tenemos en cuenta, después de esta vela que hemos tenido aquí, que hemos dejado atrás esta zona de soporte, hay que tener en cuenta que ahora mismo nos va a actuar de resistencia, con lo cual podría darse el caso de que alguna vela viniese a buscar esta zona, así que nos apartamos un poco, pero nos apartamos. Toma de ganancia, bueno, toma de ganancia, hay que ir atrás al pasado, como hacemos siempre, y buscar mínimos anteriores. En este caso, el mínimo más pronunciado es este que tenemos aquí, que de hecho, mirar con qué precisión se corresponde con la resistencia anterior, así que ese va a ser nuestro punto clave. De hecho, vamos a llevarlo hasta aquí, genial, porque ahora mismo sí que podemos marcarnos nuestra toma de ganancias, ahí la tendríamos, con lo cual este sería nuestro punto de salida de la operación. Recordad que estamos en 15 minutos, mirar que tenemos un 3,48, prácticamente un 3,50, y esto sin apalancamiento. Si lo multiplicamos simplemente por un 5x, el profit ya sería una barbaridad. Vamos a ver, ya que estamos aquí, cómo se comportaría una tendencia alcista. No me hace falta ir muy lejos, porque así de paso vemos un poco cómo se comportan estas zonas. Echarle un vistazo a esta zona, toda esta zona que tenemos aquí de compresión, y si nos vamos a la parte de arriba, vamos a marcarlo con un rectángulo. Fijaros que es un rango. De hecho, aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos el soporte. Bien, fijaros la información que nos da, que nos está identificando un rango, con lo cual hasta que no se rompa esa zona, bien sea para arriba o bien sea para abajo, no vamos a entrar. Por mucho que veamos en el supertrend color rojo, no nos dice nada, y por mucho que veamos color verde, como vemos aquí la línea, tampoco. Se tiene que romper esa zona. ¿Dónde se rompe esa zona? Bien, pues aquí lo tenemos. Mirar esta vela verde cómo deja atrás este nivel. Bien, de hecho aquí ya empezamos a ponernos por encima de la EMA de 200. ¿Podría ser esta una posible entrada en long? Muchos os estaréis preguntando, ¿podría ser buena entrada esta? Bueno, yo ahí no entraría por una cosa, y os digo por qué. Porque tenemos la media muy pegada a la gráfica, y lo que buscamos es esto, que haya una separación, como tenemos aquí, entre la media de 200 y lo que viene a ser la gráfica, o las velas, o el precio. Aquí no lo tenemos. De hecho, fijaros que no tardando mucho, volvemos a entrar en otra zona de compresión, y si nos vamos aquí, vemos que volvemos a entrar en otro rango. Así que la información que nos está dando este indicador de squid no solamente es cuándo entrar, sino también cuándo no entrar. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, pues necesitamos que se rompa esta zona que tenemos ahí ahora mismo de resistencia, ¿vale? Vemos que aquí se rompe. Vuelvo con la pregunta de nuevo. ¿Es buen momento para ahora sí entrar en long? Bueno, pues ahora la gráfica ya ha cambiado un poco. Aquí vemos que tenemos el gráfico prácticamente encima de la media, con lo cual no se opera. No es nada nuevo, esto ya lo expliqué muchas veces, que una buena forma de identificar un rango siempre es fijándote que la media móvil exponencial o la EMA no esté muy pegada a las velas, pero aparte de eso tenemos como refuerzo el indicador de squid, que también nos va a indicar que sí estamos en un rango. Bien, ¿buen momento para entrar? Ahora sí, mirar la separación que hay, prácticamente como aquí. Entonces ahí sí. Bien, vamos a fijarnos abajo, a ver cómo estamos. Vamos a trazar una línea, teniendo en cuenta que entramos a vela cerrada. Siguiente vela. ¿Cómo está abajo? ¿Está en una zona de compresión? No. ¿Está por debajo del nivel 50? Sí. ¿Ya está muy desarrollado? No, se está desarrollando. Con lo cual, este punto es ideal. Por eso os digo que lo de poner la línea en 50 es opcional. Puede ser en 50, puede ser en 40, puede ser en 60, donde os sintáis cómodos, ¿vale? Yo, el nivel de 50, bueno, aproximado, un nivel de 50 me parece ideal para buscar puntos que estén siempre por debajo del nivel de 50. Cuanto más alto esté y más alto intentemos buscar las zonas, más cerca estaremos de ese nivel de compresión, y con lo cual es fácil que volvamos a caer en un rango sin darnos cuenta, o simplemente entrar en un rango una vez dentro de la operación. Entonces ahí no hay escapatoria. Si ya estamos dentro de la operación, hay que tirar con ella para adelante, o intentar cerrar la operación intentando minimizar pérdidas. Pero si desplazamos un poco nuestro punto de entrada o
o nuestro área de confianza, estaríamos más lejos de caer en un rango. Entonces este sí es un buen nivel. Vamos a poner la posición larga y volvemos otra vez a lo de antes, a la gestión. Aquí está un poco más complicado y os digo por qué. Porque tenemos el mínimo muy lejos, el mínimo anterior, y un stop loss aquí es demasiado. Así que aquí vamos a intentar que sea 1 a 1. Para que sea 1 a 1 tenemos primero entonces que mirar qué take profit vamos a poner. En este caso yo me voy a centrar en este máximo anterior, voy a trazar una zona y vamos a mover el take profit a ese mismo nivel. Y aquí pues bueno, 1 a 1, vamos a ponerlo 1 a 1. Al final, bueno, más o menos me va a llevar de todas formas a estar un poquito por debajo de ese soporte. Parece mucho, sí, pero si tenemos en cuenta también la toma de ganancias, no es tanto. Bueno, y como vemos, cerraríamos la operación aquí. Recordad que esto son áreas, ¿eh? Este sería nuestro punto de cierre de la operación. Si miramos, el profit es casi de un 3%. Un 3% simplemente con un 5X es un 15% en una sola operación. Eso con 5X. Con 10X sería un 30% en una sola operación. Como os digo, este indicador de Squid nos arroja mucha información y muy valiosa. Bien, seguimos viendo un poco el historial. A esta estrategia no le voy a hacer backtesting porque el vídeo sería muy largo, pero dejadme en los comentarios porque si el vídeo tiene aceptación, en los próximos días le hago un backtesting. Los que ya sois seguidores del canal ya sabéis que le estoy haciendo backtesting a muchas de las estrategias. Ya he hecho, no sé cómo estará ahora, pero he hecho una lista de reproducción y debo de tener ya casi como 4 o 5 vídeos ya de backtesting. Tendría que mirarlo incluso igual hasta más. Y como no me aguanto sin mirarlo, vamos a mirarlo ahora porque os lo digo de verdad que no me aguanto. Listas de reproducción. Veis que ahora mismo tenemos una lista nueva creada que se llama backtesting a tiempo real. Bueno, pues mirar, tengo 7 vídeos y eso que todavía no he añadido el vídeo presente que estáis viendo ahora mismo porque aún lo estoy grabando. Así que con este vídeo que estáis viendo ahora serían 8 vídeos de backtesting en tiempo real. Ya sabéis, los que os gusta ver vídeos de backtesting de estrategias, aquí lo tenéis fácil de encontrar, ¿eh? Son vídeos bastante más largos, pero bueno, merece la pena, ¿eh? Vamos a echarle un ojo por aquí a ver qué tal se comporta. Fijaros, este rango se notan bien los máximos y los mínimos al mismo nivel y mirar cómo el indicador me marca aquí el rango. Siempre va a haber pequeñas oscilaciones que no nos dicen nada porque aquí ya veis que se forman a veces pequeñas zonas de compresión. Es cuando el precio se relaja. Después de una bajada el precio se relaja para a descansar un poco para seguir bajando o pequeños retrocesos. Entonces aquí el indicador Squid se lo toma como un rango o una compresión, pero estos no sirven, estos no nos dicen mucho. Pensar que si estamos en tendencia bajista, estamos en tendencia bajista. Si el precio está por debajo de la EMA de 200 y nos va dejando toda esta separación, estamos bajistas. Así que ahí no podemos hacer caso ni a esto, ni a esto, ni a esto. Sin embargo, fijaros en este rango, lo que os venía comentando antes. ¿Cómo está la EMA? Está pegada a las velas. Esa es la primera confirmación que tenemos que saber o entender cuando caemos en un rango. Y ya como refuerzo podemos apoyarnos de este indicador Squid. Fijaros ahora cómo estamos, otra vez. La tendencia general es bajista, pero ahora mismo estamos en un rango. Llevamos desde las 9 de la noche de ayer lunes hasta hoy metidos en el mismo rango sin salir de ahí, lo cual lo tenemos aquí representado también. ¿En qué momento actuaríamos con esta estrategia para una siguiente operación? Bueno, pues yo ahora mismo, ya que estamos bajistas aquí, no entraría más en short. ¿Qué esperaría? Un cambio de tendencia. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, pues lo primero, salir de este rango, romper concretamente, os digo, esta zona. ¿Por qué esa zona? Bueno, porque esta zona ha actuado de soporte, la cual ahora mismo está actuando de resistencia, la cual debería de romper para considerar un cambio de tendencia. No solo eso, el precio se tendría que posicionar por encima de la EMA de 200. Y aparte de eso, el indicador Squid, después de, fijaros que ahora mismo aquí se está formando otra vez rango. Después de estar así en rango por aquí, tendría que haber alguna oscilación de este tipo y si encontramos algún nivel después de darse todas las condiciones que os acabo de decir ahora mismo, buscar un nivel, puede ser este, siempre por debajo de este nivel de 50. Yo al menos es el nivel en el que yo me siento cómodo y si se van todas las condiciones, entonces ya podemos considerar que ya ha habido un cambio de tendencia alcista. Mientras tanto, yo aquí ya no entraría en ninguna operación
operación. Bueno, y antes de concluir, quiero comentarles que todavía seguimos en el VIP con la promoción de $50 por 6 meses. Para quien no sepa de qué estoy hablando, este es un ecosistema que se compone de 5 bots de Telegram y 9 scripts de TradingView. En total 14 herramientas que nos van a facilitar sobre todo el trabajo para no tener que andar buscando oportunidades. Recordad que cada script de estos que tenemos aquí, con una sola alerta, con la versión gratuita de TradingView, podemos escanear hasta 40 criptomonedas de una vez. Y eso con un indicador. Recordad que TradingView nos permite cargar con la versión gratuita hasta 3 indicadores, con lo cual simplemente con cargar el indicador 2 veces y escoger otras 40 criptomonedas, estaríamos escaneando 80 criptomonedas a tiempo real. Luego, ya sabéis, para aquellas personas que simplemente quieran entrar un mes y ver de qué va a probar, a ver si les convence, si no les convence, sabéis que podéis entrar simplemente por $15 al mes. Entréis un mes, veis, probáis, trasteáis, si os convence bien y si no, pues nada. Pero ya os digo, los que entran en el VIP normalmente se quedan porque es que las herramientas que tenemos aquí ahora mismo las hemos seleccionado como las mejores del canal. Fijaros que al final nos hemos quedado con unas poquitas herramientas y en el canal ya tenemos casi 200 estrategias. Así que si están aquí es porque son las mejores, sin más. Y bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Como siempre os digo, espero que este vídeo os haya sido útil, hayáis pasado un rato agradable, que no os hayáis aburrido. Si os aburrís con todas estas explicaciones, es que entonces no sentís el trading de la misma manera que lo siento yo. Ahora, si os habéis quedado hasta el final, es que sentís la misma pasión por el trading, la misma que siento yo, entonces eso es buena señal. Entonces este sí es vuestro sitio. Y nada amigos, ya he dicho esto, si el vídeo ha sido de vuestro agrado, la mejor forma de agradecimiento que me podíais dar es un like y un comentario en el vídeo, sin más. Ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos amigos, chao.